Gente que ha tenido amnesia y se ha recuperado. ¿Cómo fue no saber quién eras? Me golpeé la cabeza con bastante fuerza contra el suelo. Mal truco para impresionar a las chicas de la escuela. No perdí el conocimiento, pero no tengo recuerdos de ese día. Mi madre me dijo después que fue el día más aterrador de su vida. Yo le preguntaba, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde están mis zapatos? Cada 5 minutos. Los médicos me hicieron una serie de preguntas para evaluar la gravedad de mi amnesia. Podía recordar mi nombre, mi familia, mi escuela, pero no la fecha ni la estación. Durante unas horas mi memoria no registraba ningún evento nuevo. El primer recuerdo nuevo que guardé fue el de los médicos burlándose de mí después de una de mis respuestas. Me preguntaron quién era nuestro rey y respondí Leopoldo I. Soy de Bélgica. Al día siguiente mi memoria estaba funcionando de nuevo, pero definitivamente perdí la pista del accidente, y todavía no tengo idea de quién robó mis zapatos. Tu historia sobre responder Leopoldo I me hizo pensar en cuando mi mamá tenía amnesia. Esto fue en 2010 y respondió a George Bush padre cuando le preguntaron quién era el presidente. Tampoco podía recordar quién era Harry Potter a pesar de que había leído todos los libros 2 veces y habíamos estado tratando de planear un viaje al parque que acababa de abrir en Orlando. Fue un poco aterrador. Accidente automovilístico. No recordaba nada ni nadie. Tenía esposa. Se enteró 2 semanas después del accidente que estaba embarazada. Tenía tatuajes. Padres étnicos. Homosexuales. Avance rápido 4 años. Sigo casado con ella. Nunca recuperé la memoria al 100%. Tengo 2 hijos. Apesta no recordar cosas de la escuela, bromas divertidas pasadas y momentos de ¿recuerdas cuándo? Aparentemente, después del accidente, mientras me subían a la ambulancia, tuve un momento de pánico y golpeé a un técnico de emergencias médicas mientras gritaba, ¿quién soy? Porque no sabía quién era ni dónde estaba. Mi mamá estaba aterrorizada y llorando en la escena. Esa es la superficie en pocas palabras. Sin antecedentes de convulsiones, tuve un gran maul muy repentino e increíblemente violento. Lo último que recuerdo fue ver el precio marcando la bomba mientras llenaba mi auto con combustible. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en el hospital. Al reconocer que estaba consciente, las enfermeras y los médicos comenzaron a hacerme preguntas. ¿Sabes qué año es? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama tu madre? ¿En qué estado vives? Esta fue la típica rotación de preguntas que recibí cada 20 minutos más o menos, y durante varias horas, solo pude responder no sé. Sin embargo, no tenía miedo. De hecho, cada vez que me hacían una pregunta, me costaba mucho responder porque cada vez que decía no lo sé me rompía en risas. No pude evitar reírme. Me pareció ridículamente gracioso que supiera lo que era un presidente, pero no podría decirte quién era. Sabía lo que era un cenicero, pero no sabía si fumaba o no. Sabía lo que era una madre, pero no sabía quién era. Tenía mucho dolor. La convulsión y la caída hicieron un número en mi cuerpo. Incluso me duelen las yemas de los dedos. Fue muy doloroso reír, pero no pude evitarlo. Empecé a bromear con las enfermeras sobre la amnesia y llegué a la conclusión de que, fuera quien fuera, debía ser un tipo bastante extrovertido y jovial. Me dijeron que debería poder responder las preguntas con el tiempo y que mi familia había sido contactada usando mi identificación y el registro del automóvil. Iban de camino a verme. Esto me intrigó. ¿Los reconocería? Me emocioné. Esta fue toda una aventura. Después de aproximadamente 2 horas, comencé a obtener fragmentos de información. Eran como gotas de lluvia saliendo de una nube oscura. Cada gota tenía un fragmento de quién era yo, y mi mente estaba volviendo a juntar los fragmentos. Sí, fumé. Solía vivir en Oxford. Una vez estuve en las Fuerzas Armadas. ¿En qué rama no sabía? Más tarde me di cuenta de que había servido tanto en la Armada como en el Ejército. Finalmente pude nombrar un presidente, pero no era el correcto. Dije Reagan, y cuando la enfermera negó con la cabeza, estallé en más carcajadas, agarrándome el costado por el dolor. Ella empezó a reír también. Los fragmentos comenzaron a formar memorias más lineales. Cuando recordaba un nombre, se lo anunciaba con orgullo a la enfermera. Tenía un perro llamado Rowley. Sé que suena raro, pero estaba disfrutando de esta reconstrucción de mi memoria. Cada cosa recordada fue un descubrimiento emocionante. Es decir, hasta que empecé a recordar recuerdos más expansivos. Recordé mi nombre y volví a anunciar el descubrimiento a la enfermera. Poco después, recordé lo que le sucedió a mi perro Rowley y cómo tuve que ver a mi madre abandonar a mi mejor amigo al costado de una carretera rural. Recuerdo que me dijeron que iba a convertirme en un pupilo del Estado. Recuerdo pasar la Navidad solo a los 15 años, mientras mi familia celebraba un año excepcional. Recordé que cuando tenía 12 años, criaba conejos,
cómo los cuidaba, y luego encontrarlos a todos sacrificados un día al regresar de la escuela. Me dijeron que deben haber sido vándalos. Más y más recuerdos se unieron y comencé a perder mi entusiasmo anterior. Una forma oscura de gravedad comenzó a agobiarme, y en la siguiente ronda de preguntas, cuando me preguntaron el nombre de mi madre, simplemente dije Susan. Después de un rato, apareció mi madre y le dije, ¿puedes creer que hace solo una hora no sabía quién eras? Cuando dije esto, sentí el deseo de volver a esa hora. Resulta que la convulsión se debió a un pequeño tumor benigno en mi lóbulo temporal izquierdo. La amnesia que experimenté se debió a la gravedad del Gran Maul. No he tenido uno tan malo desde entonces. De hecho, he estado libre de convulsiones desde hace algunos años. Recuerdo lo que sucedió ese día y reconozco que fue una experiencia increíblemente liberadora. Yo era un hombre que era muy susceptible a la depresión. Ignoré las cosas malas que me sucedieron cuando era niño. Soy un tipo grande y duro, ¿verdad? También ignoré la alienación de mi familia. Una vez más tratando de duro. Me endurecí. Sin embargo, con todos mis recuerdos borrados, encontré mi personalidad predeterminada. Me gustaba ser ese tipo. Desde entonces, me he esforzado por ser ese tipo. Aunque duela, me río. Veo muchas historias de accidentes automovilísticos y traumatismos craneoencefálicos. Sufrí amnesia aguda después de que la quimioterapia me provocara un derrame cerebral. Todo fue en cámara lenta, de repente no pude leer el libro que estaba en mis manos. Entonces no sabía que el objeto en mi mano se llamaba libro. Miré a mi enfermera y traté de hablar, pero, me dicen, mis palabras eran un galimatías. No solo olvidé mi nombre o quién era yo, olvidé qué era. No tenía idea de que mis pensamientos estaban siendo generados por un cerebro dentro de un cuerpo. Las personas que lo presenciaron dicen que canté el tema principal de Fresh Prince of Bel-Air en voz baja durante días, probablemente en un intento de aferrarme a la realidad. Cuando comencé a recuperar algo de conciencia, no podía distinguir los sueños de la realidad. Pensé que estaba en el hospital después de recibir un disparo mientras huía de un cartel de drogas. El recuerdo era tan vívido, viajaba en la cama de un camión color canela con un grupo de personas, el polvo se levantaba y la gente me disparaba desde el automóvil que no seguía. Me desperté con la enfermera encima de mí, ella estaba cambiando el vendaje, en mi pecho, y le pregunté si ya sacaron la bala. Ni siquiera he estado en México. Ella siguió el juego. Le hacía a mi familia las mismas preguntas una y otra vez. Mi tía escribió una lista de preguntas frecuentes que los cuidadores podrían leerme cuando hiciera esas preguntas. Hicimos esto durante días y días, hasta que empecé a recordar cosas de nuevo. Eventualmente, mi cerebro sanó y recuperé la mayoría de mis recuerdos. Todavía tengo problemas con el corto plazo. Tener amor incondicional y paciencia de todos los que me rodeaban fue un gran factor en mi recuperación. He tenido amnesia momentánea 2 veces debido a una intoxicación por metales pesados. La primera vez estaba conduciendo a casa y estaba a solo 1 o 2 manzanas de mi casa, en el barrio en el que crecí, conduciendo un coche que había tenido durante 5 años. No recuerdo lo que sentí justo antes del inicio, pero sé que simplemente estaba conduciendo por la carretera, ningún trauma, ningún desencadenante real. Y me olvidé de todo. Todavía estaba en movimiento cuando sucedió, así que me detuve y me senté. Recuerdo que al principio pensé que simplemente no podía recordar a dónde iba. Luego me di cuenta de que no sabía de dónde venía. Tardé unos 10 segundos en darme cuenta de que no recordaba quién era y no tenía ni idea de qué coche conducía. Había encendido las luces intermitentes cuando me detuve, pero me di cuenta de que si venía un policía y me hacía alguna pregunta, no tendría ni idea de qué decir, así que apagué las luces intermitentes y luego el motor para que pareciera que acababa de aparcar. Creo que me senté ahí durante unos 10 minutos. Extrañamente, recuerdo que estaba un poco desconcertado. Una especie de sensación de bueno. Esto es nuevo. Recuerdo que tuve un enorme escalofrío en el que tiemblas por un segundo. También recuerdo estar un poco paranoico sobre si el coche era robado. Ni idea de por qué. Me concentré en tratar de recordar algo. Al cabo de unos minutos, recordé mi nombre de pila y esto pareció ser la clave, o tal vez fue solo el tiempo, ya que una a una, las cosas empezaron a volver a mí. Me ocurrió una vez más cuando estaba en el apartamento de mi novia, donde vivía, y estaba guardando los cubiertos. Sentí como si acabara de despertarme y no pudiera recordar nada. Recuerdo que la miré y pensé que era linda y me pregunté si debía hablar con ella o si estaba casada. Entré en la otra habitación y vi un bonito bebé, me senté y jugué con él. Era mi hijo pero no tenía ni idea de quién era. Esta vez me sentí avergonzado. Me senté a ver la televisión hasta que recuperé la memoria, pero tenía la paranoia de que la mujer me iba a echar o a descubrir que estaba en blanco. Se me pasó en unos 10 minutos.
No se lo dije hasta el día siguiente. Gran conmoción cerebral de una pelea de judo. Después de recibir un cabezazo accidental, o no accidental, en mi sien, me cansé instantáneamente y permití que me lanzaran para terminar el partido. Salí de la colchoneta, me apoyé contra una pared y recuerdo caer al suelo y ver negro mientras caía. Recuerdo escuchar a la gente decir que necesitaban llamar a una ambulancia. Luego sentí una conmoción a mi alrededor y escuché a un técnico de emergencias médicas decir: mira, no se está despertando. Lo siento, tratando de tirar de mis dedos hacia atrás para hacerme sentir dolor o algo así, pero no lo siento. Otro dice: esto debería funcionar. Y olí algo fuerte y me despertó. Realmente no recuerdo el viaje en ambulancia excepto por el fuerte olor químico que me despertaba constantemente. Como olí solo algo así, me desperté en una cama con un médico y un hombre sobre mí preguntándome cómo me llamaba. Le dije. Me preguntó de qué año era. Le dije. Me preguntó dónde estaba. Le dije mi ciudad natal. El torneo fue a 4 horas fuera de casa. Señaló a un hombre que me pareció reconocer y preguntó: ¿sabes quién es? Lo miré y simplemente no pude entenderlo. Dije: no lo sé. Era mi papá. El médico me dijo que tenía que dejar mi carrera porque esta conmoción cerebral era demasiado grande y se agravaba con otras que había tenido en el pasado, haciendo demasiado peligroso obtener más. Estaba en contienda por el entrenamiento olímpico, era un torneo nacional, el oponente era japonés. Estaba perdiendo por un yuko, no el fin del mundo, pero lo suficiente como para tener miedo de perder. Me sentí muy honrado de pelear contra alguien de Japón como un estadounidense que compite en su arte marcial. Siempre creí que era a propósito. He competido lo suficiente como para saber cómo lo hizo de tal manera que actuó como si fuera a lanzar. Esto me ha dado una mentalidad de víctima durante muchos años, que finalmente he aprendido a combatir a diario. De todos modos, me he ido del tema. La amnesia fue muy aterradora mientras sucedía porque sabía que debía saber quién era mi papá cuando me preguntó. El médico me dijo que iba a estar bien y me calmó. Recuperé mi memoria después de un corto tiempo, no recuerdo exactamente. Primera vez que escribo esta historia. Aprendí que todavía guardaba rencor de víctima por esto y que el miedo de no recordar lo que crees que deberías es muy aterrador y aterrador. Estoy en un hospital. Acepto eso. Veo a mi papá y le pregunto: ¿qué pasó? Se ríe y responde: te estampaste la cara durante una sesión de skate. Toco mi cara. Siento una gran herida debajo de mi nariz. ¿Mis dientes atravesaron mi labio superior? Gran risa. No lo hicieron. Oh, también tengo una gran herida en la mejilla. Riendo. Sí, la tienes. Papá, parece que te lo he preguntado antes. ¿Lo he hecho? La risa más grande. Sí, lo has hecho. Resultó que mi padre había estado sentado junto a mi cama todo el día respondiendo estas mismas preguntas de la manera exacta. Era como un disco con un rasguño. Solo recuerdo esta escena una vez. No sabía qué año era ni en qué época del año. Así que mi padre me pidió que mirara por la ventana si podía determinarlo por el aspecto de los árboles que tenían hojas de colores. Pero no pude. Y no me molestó mucho, solo pensé que era raro. No sabía lo que no sabía, así que realmente no tenía ningún problema. Tomó alrededor de 2 días hasta que mejoró. Perdí alrededor de una semana antes del accidente. El resto volvió. No exactamente amnesia en toda regla, pero después de la muerte de mi padre tuve episodios de perder la memoria al azar y el ocasional olvidé todo. A veces me olvidaba de alguien que había conocido durante años, veía su nombre y decía: oh, conozco a ese tipo. Hablo con él. No tengo idea de cómo es, o cómo lo conozco. Solo sé que es él. Las otras veces me olvidé por completo de todo, lo que sucedió solo por unos breves momentos, pero se sentía tan extraño de sentir. Mi mente solo pensó: ¿dónde estoy? No reconozco nada. ¿Qué hay afuera? ¿A quién escucho en esta casa? Y me dio una sensación muy despreocupada. No estaba asustado, simplemente no sabía nada. Sin embargo, no sé si podría llamar a eso amnesia en toda regla. Aparentemente hay cosas que no recuerdo. Mi mamá hablará sobre el tiempo que pasamos con mi papá antes de que muriera en el hospital y algunas cosas que no recuerdo en absoluto, y momentos después de su muerte. Simplemente se quedó en blanco en algunos lugares. Pero estoy seguro de que sé quién soy hoy, así que tengo eso a mi favor. Hombre, realmente deberías ir a ver a un médico. Tengo el mismo tipo de sentimiento, no exacto pero similar. Mi padrastro, de quien mi madre se divorció el año pasado, considéralo un verdadero padre ya que estuvo allí para mí durante más de 17 años. Tengo 18, murió hace solo unos días. Por alguna razón, estoy empezando a olvidar cosas sobre él. Cómo sonaba, cómo se ve, cómo se sentía estar cerca de él y la sensación de vacío. Últimamente he estado empezando a sentirme triste pero de alguna manera no triste, como en negación.
Sé que está muerto, pero aún así no puedo aceptarlo y siento que nunca sucedió. Llorar se siente extraño y se siente como si estuviera llorando sin motivo y, sin embargo, sé que estoy llorando porque él murió. Es tan extraño. Mis recuerdos de él son tan borrosos, incluso nuestra conversación telefónica el mes pasado. De todos modos, espero que te mejores, si es que aún no lo has hecho. Ve a ver a un médico o algo y que te lo solucionen. Podría ser una forma extraña en que su cerebro está lidiando con su pérdida, la depresión puede causar esto, etc. En tercer grado, recibí un lanzamiento en la cara en una práctica de béisbol y al instante quedé noqueado. Cuando mis ojos se abrieron de nuevo, no sabía lo que pasó en absoluto. No sentí dolor, no escuché nada ni pensé en nada. Aparentemente, mi mamá saltó la cerca y se deslizó dentro para venir a agarrarme. Cuando empezaron a llevarme a la camioneta, volví a escuchar y mis hermanos estaban todos ahí hablando de una feria que se suponía que iba a tener lugar después de la práctica y estaban enojados porque no podían ir ahora. Fue entonces cuando sentí mi rostro y el dolor se hundió y me di cuenta de que estaba jodido. Terminé rompiéndome el hueso del seno maxilar, parte de la cuenca del ojo, la nariz y el pómulo. Además de todo, tuve una gran conmoción cerebral y amnesia, además de que vomité durante un día después de eso. No me dejaron dormir durante unos días y usaron ese tiempo para ayudarme a entender quién era yo y dónde vivíamos, ese tipo de cosas. Finalmente todo volvió. Mi madre básicamente ha documentado toda mi infancia con álbumes de recortes, por lo que fue muy útil para recuperar mi memoria. La única parte difícil fue volver a la escuela y recordar a todos mis compañeros de clase. Todos me apoyaron y me ayudaron a adaptarme de nuevo a la escuela. Me recuperé por completo y ahora solo es una historia loca de la que hablar. Bienvenido de nuevo a la escuela. ¿Trajiste los $20 que me debes? Me sometí a una terapia de descarga eléctrica, y me quitó la memoria por completo durante unas horas, incluyendo mi nombre, el habla y las funciones motoras básicas, con una mejora gradual desde entonces. Ha sido una experiencia bastante variada. Al principio, tenía pánico y odiaba la sensación de depender de los demás para saber quién era y qué debía hacer. Después de la conmoción inicial, se convirtió en un juego divertido intentando recordar cosas y descubriendo cosas sobre mí mismo en el camino. Oh, hola. Tengo un tatuaje. No recuerdo la mayor parte de mi formación culinaria o laboral, lo que ha causado problemas en mi trabajo. Intentar volver a aprender a conducir con palanca de cambios ha sido una pesadilla, y me han parado 2 veces porque los policías pensaban que estaba borracho cuando en realidad no sabía cambiar de marcha correctamente. He tenido que recordar a los amigos que he perdido, los detalles del cáncer de mi madre y las luchas generales de la vida, como las facturas y cómo cuidarme. Me tienen que decir quién soy y qué debo hacer mientras intento averiguar quién siento que soy. Con suerte, recuperaré más de mi memoria, pero no sé cuánto, si es que lo haré. En el lado positivo, tal vez sea una oportunidad para redefinir cómo me veo a mí mismo. No estoy seguro de si ese era el objetivo de la terapia, pero supongo que en cierto modo está funcionando. No estoy segura de si esto cuenta, pero estaba en la escuela de posgrado y estaba a punto de tomar el examen parcial más difícil de mi vida. Mi novio rompió conmigo, dejándome con un contrato de arrendamiento de 2 habitaciones por mi cuenta, después de que sospeché que me estaba engañando. Estaba estudiando en la biblioteca y de la nada olvidé cómo leer o escribir. Traté de enviarle un mensaje de texto a mi papá y lo miré más tarde y no tenía sentido. Llamé al médico y me dijeron que esto sucede a veces cuando alguien está sobrecargado mentalmente. Se fue después de unas horas, pero me asustó muchísimo. No estoy segura si esto le ha pasado alguna vez a alguien más. Y sorpresa, reprobé el parcial. No es tan malo como el de otras personas, pero hace unos años me caí de mi caballo en una competencia y sufrí una conmoción cerebral. No puedo recordar nada más allá de dejar el cuadro de inicio. No recuerdo estar en la ambulancia, esperarla o estar en el hospital, recuerdo unos 10 minutos del resto del día, y me caí alrededor de las 11 a.m. Todavía no recuerdo nada, así que cuando la gente me pregunta qué pasó, si me dolió, me rompí el hombro y el codo, etc., no puedo responder. Las siguientes semanas fueron un poco borrosas, como si no pudiera recordar lo que hice o cuánto tiempo pasé recuperándome. Me perdí todo el verano, es básicamente un gran borrón para mí. Yo tuve algo parecido, pero fue entrenando en mi casa y no en competencia. Resulta que nuestro caballo castrado tenía un problema de espalda no diagnosticado, y él había sido muy bueno con el dolor hasta que no pudo más y me tiró. Aterricé sobre mi frente, rompí mi casco y tomé mi primer viaje en ambulancia. Sin embargo, extraño a ese caballo, murió durante una cirugía de cólico hace unos años. Era como un cachorro de perro demasiado grande. Esta historia no es tan traumática y triste como la mayoría de las de aquí,
pero definitivamente tuve un pequeño episodio de amnesia. Hace años, trabajé unos meses en Lance Foods. Conduje un camión y repartí galletas y papas fritas en gasolineras y supermercados. Este trabajo era demasiado para mí. No sé si lo hice mal o qué, pero para completar mi ruta me levantaba a las 3 o 4 a.m. todos los días y trabajaba hasta las 6 o 7 p.m. Con el tráfico de la hora pico, no llegaba a casa hasta 8 más o menos, varias veces a la semana. Durante las primeras semanas, eso es todo lo que hice. Hice mi trabajo, llegué a casa, inmediatamente me fui a dormir y me desperté. Sin embargo, después de un tiempo, realmente comencé a necesitar algo de tiempo para pasar el rato con mis compañeros de cuarto, mirar televisión, hablar con mi novia, etc. Hogar. Unas pocas semanas de esto fueron suficientes para comenzar a deteriorarme mentalmente. El ejemplo más obvio fue una mañana que me desperté y fui al baño a cepillarme los dientes. Mientras me cepillaba los dientes, me miré en el espejo y me di cuenta de que no sabía lo que estaba haciendo. Miré el cepillo de dientes y no estaba seguro de por qué estaba ahí. Tampoco estaba seguro de por qué podía ver a una persona en el espejo. Después de unos momentos, me di cuenta de que existía, y me interesó que no sabía que existía, unos momentos antes. Entonces me di cuenta de que aunque parecía existir, no sabía quién era. Tampoco parecía demasiado extraño. Estaba bastante seguro de que debería saber quién era yo, pero no era demasiado alarmante. Me pregunté si debería alarmarme más. Regresé a mi habitación y miré mis pantalones sobre la cama. Me di cuenta de que era mi habitación, pero solo porque sabía que era mi habitación. En realidad no tenía ningún recuerdo de eso. Lo único que recordaba, en ese momento, era que acababa de cepillarme los dientes. Me quedé ahí durante unos 10 minutos antes de que de repente recordara todo. No fue fragmentario en absoluto, simplemente me di cuenta de quién era, dónde estaba, quiénes eran mis compañeros de cuarto y cuál era mi trabajo, todo a la vez. Me di cuenta de que tenía que alistarme e irme porque si me atascaba en el tráfico de la mañana hacia la ciudad, ese retraso de 10 o 15 minutos podía convertirse en una hora o más para comenzar mi ruta. Ese trabajo no era bueno para mí. Terminé dejándolo unas semanas después de eso. Un par de años más tarde, cuando rompí con mi novia de mucho tiempo, ella dijo que podía notar que algo andaba mal. Ella culpó a ese trabajo por romperme. No sé si eso es cierto, pero a veces pienso en ello. Y sí, no el trabajo en sí, solo el estrés y la falta de sueño que conllevaba para mí. Sufrí una conmoción cerebral durante un partido de hockey de la escuela secundaria. Yo era un estudiante de primer año en ese momento y fui a golpear a alguien que era del tamaño de un auto en comparación conmigo. Levantó el codo cuando entré y mi visión se volvió muy oscura y verde. Por alguna razón, realmente no me molestó, incluso volví al hielo durante 3 o 4 turnos y anoté. No fue hasta que volví al banquillo cuando uno de mis compañeros me miró y dijo que estaba sangrando profusamente. El entrenador vino y me hizo un montón de preguntas como, ¿dónde estamos? O, ¿qué día es hoy? Luego me pidió que repitiera un montón de números. No podía recordar uno solo. No tenía idea de lo que estaba diciendo o haciendo. Cuando mi papá vino al vestuario para llevarme al hospital, mi respuesta fue, ¿quién eres? Cuando estaba haciendo quimioterapia hace un par de años, tuve que tomar esteroides corticales para mantener mi sistema inmunológico funcionando. Desafortunadamente, también me volvieron psicótico cuando me desconectaron de los medicamentos en cada ciclo. No como un psicótico enojado todo el tiempo, sino como un psicótico temporalmente, clínicamente loco. La primera vez, comencé a ser incapaz de formar nuevos recuerdos. Recuerdo que mi hermano me mostró un video que encontró en YouTube de nosotros en un show de Matek Kim, y luego recuerdo estar en la sala de emergencias de la UCLA. No recuerdo nada en el medio, era como si alguien hubiera presionado el siguiente capítulo en un reproductor de DVD cósmico. Ni siquiera recuerdo haber entrado en pánico, simplemente en piloto automático hacia lo que estabas haciendo actualmente, aunque no recuerdas cómo llegaste ahí o por qué. Recuerdo haberle hecho un par de preguntas a una enfermera que me observaba y estaba convencida de que estaba bien, pero mi padre dijo, ahora está lúcido, pero mire. Entonces era media tarde y yo estaba en una cama de hospital, en medio de Forrest Gump en el pequeño televisor sobre algunos gabinetes de suministros médicos. Recuerdo una pequeña comprensión inquietante de lo que estaba sucediendo que comenzaba a formarse en el fondo de mi mente, algo estaba muy mal. Incapaz de entender o hacer frente, confundido y perdido, lloré en la cama del hospital mientras Bubba moría en la pequeña televisión del hospital. Poco a poco volví a caer en las cosas, pero mi memoria es irregular al respecto. Recuerdo momentos y sentimientos, pero aparte de eso, no recuerdo la mayor parte de la prueba. El quimiocerebro tampoco ayudó. Tengo una convulsión cada 2 años sin razón conocida. La primera vez tenía 7 años. Estaba en lo alto de una escalera a punto de bajar cuando tuve una convulsión. Me caí por todo el tramo de escaleras y me golpeé mucho la cabeza en el camino.
Cuando finalmente volví en mí horas más tarde en el hospital, no podía recordar a nadie. Mi mamá estaba de pie junto a mi cama y el doctor explicó lo que pasó y preguntó si sabía quién era esta señora. Supuse que era mi maestra. Cuando empezó a llorar supe que estaba equivocada. Era aterrador ser una niña sin tener ni idea de quién era mi madre. Para colmo, estábamos de vacaciones en un país extranjero, por lo que todos hablaban divertido. Decir que tenía miedo es quedarse corto. Afortunadamente, no mucho después de salir del hospital y regresar a casa de mi tía donde nos estábamos quedando, me quedé dormida, me desperté y todo volvió a mí. No yo, sino mi esposa. Ella tuvo un ataque hace unos años mientras se despertaba. El temblor me despertó y llamé inmediatamente a la ambulancia, ya que nunca había sido testigo de algo así. Ella no podía recordar quién era yo y tratar de convencerla como persona al azar para que subiera a la ambulancia era casi imposible. A pesar de que estaba insanamente dolorida por las convulsiones, se maquilló durante 20 minutos antes de salir con los médicos. Llegamos al hospital y estamos revisando el papeleo que necesitan las enfermeras, como el número de la seguridad social, la dirección y otras cosas. Ella no podía recordar su número de seguro social, pero podía recordar que la tarjeta estaba en su bolso y la sacó. Tampoco se acordaba de quién era yo en ese momento. Le pedí la contraseña de su teléfono para llamar a sus padres y pudo escribirla. Me resultaba extraño que se acordara de ciertas cosas y no de otras. Muy desgarrador como marido no ser recordado. Teníamos poco más de 20 años y llevábamos casi un año casados. Todo lo que podría pensar es, esta mierda solo sucede en las películas. Acababa de ver esa película de Channing Tatum como un mes antes. Mi mujer acabó recuperando la memoria más tarde, esa misma noche, mientras seguía en el hospital. Otras cosas volvieron a ella con el tiempo como los recuerdos de nuestra luna de miel. Salimos juntos a ver una película la noche antes de que esto ocurriera y ella todavía hoy no puede recordar la película. Siempre pensé que estas cosas no eran reales, ya que me resultaba difícil entenderlas. Pero créeme, lo es. 2.5 meses con amnesia retrógrada, después de golpearme la cabeza en un banco, y después de años de conmociones cerebrales por los deportes. Los recuerdos volvieron en orden cronológico, primero los recuerdos de la infancia, luego la secundaria, la preparatoria y así sucesivamente. Solo tiene un espacio en blanco de aproximadamente 2 semanas. He visto tantas descripciones aquí que lo explican perfectamente de muchas maneras diferentes, pero siempre lo he descrito como un déjà vu casi constante. Un lugar, una persona, un objeto, cualquier cosa realmente. Podría haber tenido un significado para mí, pero simplemente no podía ubicarlo. Veía a amigos de la familia o a los padres de mis amigos y no tenía ni idea de por qué conocía a esa persona. No había un punto de referencia o conexiones que hacer, incluso si esa persona tuvo un papel más importante en un momento determinado de mi vida. La parte más loca, y la parte que a mi madre le encanta contar, fue que, durante aproximadamente una semana después de que me caí, no tenía preferencias. Fui de compras al supermercado con un amigo y no podría decir si algo me gustaba o no porque realmente no estaba seguro. Así que llamaba a mi mamá y le preguntaba si me gustaban las cosas mientras caminábamos por la tienda. También era bastante sugestionable, pero por suerte solo por televisión. Tenía mucho cuidado con las cosas que la gente me decía. Quería ir a Kifnos porque su comercial decía que el sándwich Prime Rib Juice era suculento y delicioso y me pareció mediocre en calidad. Hasta el día de hoy, todavía me niego a comer ahí porque siento que me mintieron en mi estado vulnerable. No me sucedió a mí, así que espero que esto siga siendo aceptable. Mi hermana tuvo una pérdida de memoria a corto plazo después de lo que creemos que fue una baja diabética después de un baile escolar. Hicieron análisis de toxicidad pero no pudieron encontrar ninguna causa. Estuvo en el hospital durante una semana, y fue bastante surrealista. Había perdido algunos recuerdos de las últimas semanas meses, pero curiosamente también perdió algo de memoria después del incidente. Mi madre se sentó con ella en el hospital, y después de que mi hermana le hiciera las mismas preguntas una y otra vez, ¿dónde estoy? ¿En el hospital? ¿Por qué estoy en el hospital? Mi madre finalmente sugirió que escribiera las cosas. Tenía 3 o 4 páginas llenas por ambos lados con su letra con preguntas y respuestas, que no recordaba haber hecho ni escrito, pero que se había memorizado. Entonces, básicamente, la memoria a corto plazo todavía era un poco complicada, pero una vez que comprometía un elemento a largo plazo, estaba bien, por lo que había memorizado deliberadamente las páginas. También ponía algún chiste encima de su cama de hospital sobre la pérdida de memoria, algo así como lo mejor de la pérdida de memoria es que no recuerdas que la tienes. Para cuando pude ir a verla 2 o 3 días después, 2 horas de viaje al hospital, ella estaba mejorando, por lo que en su mayoría estaba formando nuevos recuerdos, y algunos de los viejos estaban regresando.
A principios de semana me envió un mensaje de texto para preguntarme si todavía estaba saliendo con mi ex. Ya habíamos iniciado una nueva relación tal vez un mes antes del incidente, pero luego, cuando nos vio a mí y a mi novio, dijo, oye M, te cortaste el pelo, así que verlo ayudó a refrescar su memoria al respecto. Tuvo algunos problemas para recuperarse en la escuela porque había olvidado cosas de lecciones anteriores, especialmente matemáticas. Ella dice que todavía hay cosas que no puede recordar, y su novio en ese momento le había contado historias sobre cosas que habían hecho juntos que ella no recordaba. Hasta el día de hoy, años después, no puede recordar el baile de la escuela la noche anterior al incidente, incluso al ver las fotos de la noche no recordó nada. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.